abdominal. Tenemos la anatomía abdominal, la división topográfica, externa, interna. La anatomía interna, los órganos. Trauma abdominal. Lesión orgánica producida por la suma de la acción de un agente externo junto a las reacciones locales y generales que provoca el organismo como respuesta a esta. La edad suele ser menores de 30 años, hombres, en todos los espectros suelen morir. La muerte puede ser, la mayoría de los casos, inmediata o tempranamente, en menos de 6 horas. La modalidad puede ser cerrado o penetrante. El trauma cerrado es el más común, 80-90% de las ocasiones, por un accidente de tránsito, golpiza. Y los órganos más afectados son el vaso, 40-55%, el hígado, 35-45%, y el intestino delgado, del 5 al 10%. Se da por compresión y lesión por aplastamiento, deformación y ruptura, que produce peritonitis, contaminación y hemorragia. El trauma penetrante de un 10 o un 20% su incidencia. El instrumento puede ser el punzocortante, lacerante y de corte. La herida por arma de fuego de baja o alta velocidad. Las de baja velocidad tienen mayor energía cinética, mayor daño lateral y cavitación temporal. Las punzocortantes se dan en un 60% de los casos y dañan principalmente el hígado, 40%, el intestino delgado, 30%, diafragma 20% y el colon un 15%. Herida por arma de fuego, el más comúnmente dañado es el intestino delgado, luego el colon, el hígado en tercer lugar y los vasos, 25%. La magnitud de la lesión por arma de fuego se depende de la trayectoria, la energía cinética, el rebote y la fragmentación. Dispositivos explosivos. Un trauma penetrante se da por los fragmentos y esquilas. Si es trauma cerrado, el lanzamiento o golpe por el impacto. No desviarse de la EBCD. La distancia es directamente proporcional al grado de lesión pulmonar y de vísceras huecas por la presión de la explosión, el manejo del trauma. ABCDE. Más zona nasogástrica y transuretral. ¿Por qué? Porque este paciente probablemente va a ir a la paro. Revisión primaria, intensidad, localización, circulación, lesión, cómo fue el mecanismo, la fuerza, la ubicación y el estado hemodinámico, el compromiso concomitante, había uso de drogas. El trauma abdominal es una causa de muerte prevenible luego de un trauma torácico. El abdomen invalorable, cuando los signos de irritación peritoneal durante el examen físico se vuelven casi nulos en pacientes que están bajo efectos de alcohol, sustancias psicoactivas, que presentan trauma craneoencefálico o medular. Información histórica pertinente. Si es un accidente de tránsito, a qué velocidad iba, tipo de colisión, intrusión vehicular, dispositivo de prevención, si se usaba o no, posición del paciente, estado de los demás pasajeros. Trauma penetrante, tiempo transcurrido, tipo de arma, distancia al disparo, número de lesiones, cantidad de sangre en el lugar, espacio cerrado, una explosión. Signos vitales, lesiones obvias, respuestas al tratamiento prehospitalario. Peculiaridad. La hemorragia abdominal, incluso en cantidades mayores, puede presentarse sin mucho cambio significativo en el abdomen. Tenemos que asumir que la lesión significativa por golpe directo, desaceleración o herida penetrante en el torso debe implicar herida abdominal visceral o vascular. Diagnóstico, la historia, el examen físico, laboratorio y estudio de imagen. El modelo de historia amplia. Alergias, medicamentos, patología previa, libación y eventos relacionados. Examen físico, inspección, paciente desnudo, ver las abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas penetrantes, cuerpos extraños, prevenir la hipotermia con mantas térmicas, auscultar peristaltismo, ausencia, un hilio, sangre interperitoneal libre o contenido gástrico, valoración, cambios en el transcurso del tiempo, si se escuchan soplos por fístulas traumáticas, percusión, signos sutiles de peritonitis, hemoperitoneo, matidez difusa, timpanismo hepático, signo de llover, palpación,
defensa muscular voluntaria o involuntaria, rebote, dolor superficial profundo, útero grávido, edad fetal, estabilidad pélvica, hemorragia masiva, la compresión y desviación manual de las crestas ilíacas, valoración uretral, perineal y rectal, desgarro de la uretra, sangre en meato uretral, equimosis, hematomas en escroto, perineo, ruptura uretral por posición alta de la próstata, el tono del esfínter anal, la perforación intestinal, el examen vaginal, si hay laceración de fragmentos óseos o perforación, laceración perineal compleja, el examen de los glúteos, lesiones penetrantes que están asociados 50% de las veces a lesiones intraabdominales. Anexos del examen físico. La zona nasogástrica alivia la dilatación gástrica, descomprime el estómago antes de el áparo, retira el contenido gástrico que da riesgo de aspiración. Valora si hay sangre. Colocar la sonda por vía orogástrica en caso de fractura facial severa o fractura de la base del cráneo. Sonda urinaria. Alivia retención de orina. Descomprime vejiga antes del áparo. Monitorea el gasto urinario. Hematuria sería un signo de alarma. Ureterografía retrógrada se debería hacer antes de colocar la sonda cuando hay imposibilidad para orinar, fractura pélvica, sangre en el meato, hematoma escrotal, equimosis perineal, próstata elevada, catéter suprapúbico guiado con ultrasonido. Laboratorio, hemograma, amilasa, para ver si ha habido un trauma pancreático, glicemia, potasio, creatinina, ego, prueba de embarazo, niveles de alcohol y droga. Otros estudios: examen radiológico, ultrasonografía focalizada FAS, lavado peritoneal diagnóstico, TAC o estudios contrastados. Estos están contraindicados cuando hay alguna indicación del áparo. El examen radiológico no requiere los que tengan la lesión penetrante en emergencia, esos van al áparo. La placa de tórax de pie cuando está hemodinámicamente normal. Placa AP de abdomen supina con marcadores en los orificios de entrada y salida, la trayectoria cuando es por arma de fuego, presencia de aire, la placa de pelvis. FAS, identificar hemorragia hemoperitonea, identificar lesión de víscera hueca. Sensibilidad y especificidad comprobable con lavado peritoneal diagnóstico y TAC para detectar líquido en cavidad abdominal. El método es rápido, no invasivo, exacto, barato, se puede repetir. Las mismas indicaciones para el lavado peritoneal. Los factores que comprometen son la obesidad, el aire subcutáneo y cirugías previas. El saco pericárdico se obtiene en la primera ventana, luego el saco de Morrison, que es la fosa hepatorrenal, luego la fosa esplenorenal y luego el saco de Douglas o pelvis. Repetir el rastreo a los 30 minutos. Aquí el lavado peritoneal diagnóstico que identifica hemorragia o lesión de víscera hueca, 98% de sensibilidad, método rápido invasivo que modifica las evaluaciones subsiguientes del paciente. Dos técnicas, abierta y cerrada. Abierta y la cerrada es Seldinger, aspirado de sangre libre más de 10 cc, contenido gástrico, fibras vegetales, bilis, indicación de laparotomía. 1000 cc de solución isotónica o 10 ml por kilo en niños se infunden, se comprime el abdomen, se hace la maniobra de log rolling, se inclina la cabeza abajo y arriba, el líquido se manda al laboratorio. Positivo cuando hay más de 100.000 eritrocitos por ml, más de 500 leucocitos por ml, una tinción gram positiva presente, amilasa más de 175, fosfatasa alcalina más de 10. Falsos negativos cuando hay contaminación de la cavidad peritoneal con sangre de la incisión o punción. Indicación de laparotomía, del lavado peritoneal diagnóstico. Hemodinámicamente inestable y múltiples lesiones cerradas. Cambios en el estado de la conciencia, lesión cerebral, intoxicación alcohólica y uso de drogas ilícitas. Cambio de la sensibilidad, lesión del médula espinal,
lesiones en estructuras adyacentes, costillas inferiores, pelvis, columna lumbar, examen físico dudoso, anticipación de la pérdida prolongada de contacto clínico con el paciente, anestesia general, estudios radiológicos prolongados, signo de cinturón de seguridad con sospecha de lesión intestinal, lavado peritoneal. Si está hemodinámicamente normal, en las mismas situaciones, pero no se cuenta con ultrasonido o TAC. Contraindicaciones del lavado peritoneal diagnóstico absoluta, que haya indicación de la relativa, que ya hayan habido operaciones abdominales previas, obesidad mórbida, cirrosis avanzada, coagulopatía preexistente o embarazo. Complicaciones: hemorragias que dan falsos positivos, hematoma, desgarro de fascia, peritonitis por perforación intestinal, laceración vesical, lesión de estructuras que requieren cirugía, lesiones vasculares, hernias incisionales, infección del sitio quirúrgico. El lavado peritoneal diagnóstico por técnica abierta es conseguir el consentimiento, descomprimir la vejiga y estómago, preparar el abdomen, asepsia y antisepsia, anestesia local, incisión vertical hasta llegar a la fascia, levantar los bordes de la fascia y cortar hasta ver peritoneo, cortar, entrar, insertar catéter de diálisis dentro de la cavidad peritoneal, avanzar catéter hacia la pelvis, conectar el catéter a una jeringa y aspirar. Si no se aspira sangre, se le pasan 10 ml por kilo en niños o 20 ml por kilo en adultos, que andan siendo 1 litro. Se agita suavemente el abdomen, se distribuye, mezcla, el paciente está estable, se deja unos minutos, se deja el envase abierto al suelo y por sifón va a drenar. Que es adecuado el retorno mayor al 20% del volumen de líquido infundido. La muestra de laboratorio se manda para tinción gran, recuento de leucocitos y glóbulos rojos. La técnica cerrada Seldinger es que hasta el paso de asepsia y antisepsia es igual. Solo se inserta una aguja biselada número 18 conectada a la jeringa. Se atraviesa la resistencia en la fascia y se aspira. Se pasa la guía a través de la aguja hasta que haga resistencia, más o menos unos 3 centímetros fuera de la jeringa. Se hace una incisión pequeña en el sitio de entrada. Se inserta el catéter sobre la guía hacia la cavidad, se retira la guía y se aspira de nuevo. Si no se aspira sangre, se le pasa el litro de salino. Se agita suavemente, se deja el depósito en el suelo para que drene más del 20% del líquido infundido. Y la muestra de laboratorio. TAC. Relativamente da información específica. El diagnóstico de lesiones retroperitoneales y órganos pélvicos no detectados, solo en pacientes hemodinámicamente estables o sin indicación de láparo. Algunas lesiones gastrointestinales, frénicas, pancreáticas son desapercibidas. En ausencia de lesión hepática o esplénica, la presencia de líquido libre en cavidad abdominal sugiere una lesión del tracto gastrointestinal o de su mesenterio. Indicación de laparotomía temprana. Contraindicación de TAC absoluta, que vaya indicación de láparo. Relativa es que haya retraso de disponibilidad, paciente no coopera, alergias al contraste, contraste no iónico no disponible. Laparotomía, propósito, control de daño, el control de la hemorragia, identificar las lesiones, control de la contaminación, la reparación y reconstrucción de los órganos afectados. Indicación de laparotomía: trauma abdominal cerrado con hipotensión, con FAS positivo o evidencia clínica de sangrado intraperitoneal. Trauma abdominal cerrado penetrante con lavado diagnóstico positivo, paciente con hipotensión con herida abdominal penetrante, herida de bala que atraviesa la cavidad peritoneal o retroperitoneo visceral vascular, eviscerado, sangrado de estómago, recto, tracto gastrointestinal, gastrourinario, debido a trauma penetrante, peritonitis, aire libre en cavidad, aire retroperitoneal, ruptura de diafragma. Está con contraste que demuestra ruptura gastrointestinal, vesical, lesión del pedículo renal, lesión parenquimatosa severa después de un trauma abdominal cerrado penetrante. Estudios contrastados: ureterografía, una sonda 8 en el meato, se infla con 1.5 ml de líquido, con presión suave se
30-35 cc de contracta, se obtiene unos rayos X en proyección oblicua mientras se tracciona ligeramente el pene. El TAC con contraste, lesiones aisladas de estructuras retroperitoneales, cistografía, se conecta el bulbo de la jeringa a la sonda vesical, unos 40 centímetros sobre el nivel del paciente. Se le ponen 350 cc de contraste hidrosoluble hasta que se detenga el flujo, el paciente vacíe simultáneamente o sienta molestias. Se obtiene un TAC, una rayos X AP oblicua y posmiccional. El pielograma intravenoso con yodo 100 ml en bolus a través de 2 jeringas de 50 cc entre 30 y 60 segundos. Rayos X simple de abdomen. 2 minutos después se observa la presencia o ausencia renal. En caso de ausencia, tomar TAC. Evaluación del trauma cerrado. Indicaciones de láparo, FAS, TAC. Trauma cerrado inestable, trauma penetrante, documentar hemorragia cista hipotenso. Ventajas: temprano, rápido, sensible, detecta lesiones de intestino. El lavado. El FAS no da un diagnóstico temprano, pero no es invasivo. Es rápido, es repetible. Desventajas del lavado: invasivo, baja especificidad y no detecta lesiones de diafragma ni retroperitoneo. En el FAS desventajas que depende de la habilidad del operador, distorsión por gas intestinal y aire subcutáneo, no detecta lesiones de diafragma, intestino, páncreas o órganos sólidos. El TAC, indicaciones: trauma cerrado estable, trauma penetrante en flanco o espalda. Documenta lesión orgánica si la presión es normal. Ventajas: más específico para lesiones. Desventajas: costo y tiempo, no detecta lesión de diafragma, intestino, algunas de páncreas y requiere traslado. Evaluación de paciente con trauma penetrante. La mayoría de las heridas de bala en el abdomen son manejadas por la laparotomía exploradora. La laparotomía, el paciente hemodinámicamente inestable, herida de bala con trayectoria transperitoneal, signos de irritación peritoneal, signos de penetración de fascia. Heridas penetrantes superficiales se exploran, salvo la proximidad a arcos costales o peritonitis o hipotensión por lesión intraabdominal sospechada. Paciente asintomático con posible lesión fránica o abdomen superior. Examen físico, rayos X seriados, toracoscopía, laparoscopía, TAC del lado derecho, de lesión del lado derecho o laparotomía temprana. Exploración local y examen físico seriado. 55-60% de las heridas penetrantes que atraviesan el peritoneo anterior producen hipotensión, peritonitis y evisceración. Laparotomía. Paciente asintomático con dolor local en la herida, examen físico en las primeras 24 horas. Lavado diagnóstico, 96% de certeza. La laparoscopía diagnóstica es poco útil para determinar lesiones específicas. FAS no descarta lesión significativa de producción menor. Examen físico seriado versus TAC. Paciente inicialmente asintomático. El examen físico seriado cuando progresa asintomático, lesiones posteriores a la TAC, doble, triple contraste, segmento retroperitoneal de colon. Diagnóstico más temprano. El lavado diagnóstico luego de 24 horas de observación puede ser positivo y indica láparo. Tendremos un politraumatismo con herida por arma de fuego, láparo. Si es por arma blanca y está inestable, láparo. Si está estable pero no hay peristaltismo y la herida es penetrante, TAC, láparo. No penetrante, observación. Diagnósticos específicos: lesión de hígado, vasos, riñones. Puede ser lesión de víscera hueca, lesión espinolumbar, ruptura uterina. Diagnósticos dificultosos los que requieren láparo. Diafragma, desgarro, más frecuentemente del lado izquierdo. Puede ser asintomático. Rayos X inicial, elevación frénica, diafragma borroso, hemotórax, sombra normal, gas oscurece el diafragma, zona nasogástrica en el tórax. Duodeno. Golpe directo o por el cinturón de seguridad o el volante, o maniobra de bicicleta. Trauma penetrante es más frecuente.
Trauma cerrado por aplastamiento, cizallamiento, ruptura de heces. Lavado peritoneal diagnóstico, aspirado gástrico sanguinolento, rayos X simple de abdomen o TAC abdominal, aire retroperitoneal, rayos X seriada, gastroduodenal o TAC doble contraste. Clasificación. La escala para lesiones duodenales, del 1 al 5. 1. Hematoma o laceración. El hematoma afecta una única porción duodenal. Laceración es laceración parcial sin perforación. 2. Hematoma afecta más de una porción duodenal. Laceración que disrupta menos del 50% de la circunferencia duodenal. 3. Laceración, disrupción menos del 50%, entre el 50 y el 75% de la circunferencia de la segunda porción duodenal, o menos del 50 al 100% de la circunferencia de la primera, tercera y cuarta porción duodenal. Laceración en el cuarto, disrupción más del 75% de la segunda porción duodenal, o afectación de la ampolla de Vater o de la posición distal del conducto biliar común. 5. Laceración, disrupción masiva duodeno-pancreática, vascular, desvascularización del duodeno. Páncreas, por golpe directo en el epigastrio, con presión contra la columna cervical. La amilasa normal no excluye el diagnóstico. La elevación persistente, hay que evaluar otras estructuras. TAC, doble contraste, sensibilidad y especificidad 80%, posiblemente normal hasta 8 horas, que da falsos negativos en el 40%. Repetir si se sospecha. La CEPRE, exploración quirúrgica. El más comúnmente dañado es la cabeza y el cuello del páncreas. Luego el cuerpo, la cola, múltiples 3% y los conductos el 15% en penetrante. Clasificación de Moore para lesión de páncreas: 1, 2, 3, 4, 5. Hematoma menor, contusión sin lesión ductal, laceración superficial sin lesión ductal. 1. 2. Hematoma mayor, contusión sin lesión ductal, laceración mayor sin lesión ductal ni pérdida del tejido glandular. 3. Transección distal a la izquierda de la vena mesentérica superior, o lesión del parénquima con lesión ductal. 4. Transección proximal a la derecha de la vena mesentérica superior, o lesión del parénquima con compromiso de la ampolla de Vater. 5. Ruptura masiva de la cabeza del páncreas. Tratamiento: grado 1 y grado 2, que eran las contusiones sin lesión ductal, o laceración superficial o mayor sin lesión ductal. Hemostasia, colocar drenajes externos. Grado 3, pancreatectomía distal con o sin esplenectomía, o pancreato y ayuno anastomosis. Grado 4 y 5, que eran las proximales, o sea, de la cabeza. Pancreatectomía subtotal con pancreato y ayuno anastomosis en Y de Rups. Lesión alejada de Winsrod y del colédoco. Complicaciones: pancreatitis, fístulas, abscesos, pseudoquistes. Intestino delgado, mal uso del cinturón, desaceleración repentina con desgarro en puntos de fijación. Entonces hay equimosis lineal o transversal, fractura lumbar por distracción, o sea, la fractura de chance, dolor abdominal temprano, sensibilidad abdominal, sangrado mínimo. El que mejor diagnostica esto es el lavado peritoneal diagnóstico. El tratamiento: controlar la hemorragia, debridar, cierre primario, resección y anastomosis. Complicaciones: absceso intraabdominal, sepsis, fuga anastomótica, infección en sitio quirúrgico, fístula entérica, obstrucción intestinal.
Lesión gástrica. Trauma cerrado, menos del 1%. Trauma penetrante. Diagnóstico, sonda nasogástrica y evaluación intraoperatoria. Tratamiento, debridar los bordes de la herida y cierre primario en las capas. Resección gástrica. Complicaciones, hemorragia, fístula gástrica y empiema. Las lesiones del colon. Trauma penetrante más frecuente por heridas de arma de fuego y punzantes en abdomen, en el colon. Diagnóstico, lavado peritoneal, TAC, laparotomía y rayos X. ¿Cómo se clasifican las lesiones? Grado 1, hematoma, contusión o hematoma sin desvascularización. Laceración parcial de la pared sin perforación. 2. Laceración completa del espesor de la pared que afecta menos del 50% de la circunferencia. 3. Laceración completa del espesor de la pared que afecta más del 50% de la circunferencia. 4. Laceración total del espesor de la pared con sección del colon. 5. Sección del colon con pérdida de un segmento tisular o de vascular, deterioro de la vascularización de un segmento del colon. Tratamiento, cierre primario, colostomía, resección y anastomosis primaria, reconstrucción retrasada. Complicaciones, absceso, fuga anastomótica, hernia periestomal. Génito urinario, golpe de espaldas o flancos, disrupciones ureterales posterior o anterior, hematuria macro o micro, herida penetrante, hipotensión con trauma cerrado, lesiones intraabdominales, choque, el TAC con contraste para la lesión renal cerrada, o pielografía o arteriografía renal. Lo que se hace es que se hace una ligadura ureteral y ureterostomía percutánea, o un catéter doble J, o una nefrostomía o una neferectomía. Órganos sólidos, lesión hepática, esplénica, renal, choque, inestabilidad hemodinámica, evidencia de sangrado continuo, laparotomía. 5% se asocia a lesión de vísceras agudas concomitantes. Trauma hepático, la misma incidencia por mortalidad de trauma. Hay pérdida sanguínea y signos de irritación peritoneal. Evaluar por lavado peritoneal, diagnóstico, TAC o ecografía. Mortalidad 10%. Equimosis, dolor en la palpación, el cuadrante superior derecho. Fracturas costales o signos de traumas en hemitórax inferior derecho, inestabilidad hemodinámica, lavado peritoneal positivo con sangre o bilis. 5 grados de lesión hepática. 1. Hematoma subcapsular no expansivo menos del 10% del área. Herida capsular no sangrante menos de 1 centímetro de profundidad. Grado 2. Hematoma subcapsular no expansivo más del 10 al 50% del área. Hematoma intraparenquimatoso no expansivo menor de 2 centímetros. Laceración capsular, sangrado activo de 1 a 3 centímetros de profundidad. Hematoma subcapsular más del 50% o en expansión, roto con sangrado activo. Hematoma intraparenquimatoso más de 2 centímetros o en expansión y herida más de 3 centímetros de profundidad. Grado 4, hematoma intraparenquimatoso roto con sangrado activo, lesión compromete del 25 al 75% de un lóbulo. 5. Herida parenquimatosa compromete más del 75% de un lóbulo y herida de cava retrohepática. ¿Qué se hace? Compresión manual, un empacamiento que este ayuda a sobrevivir entre 60 y 90% de las veces, la mortalidad es 52%, asociada a un uso de hasta 15 unidades de sangre, la magnitud de otras lesiones intraabdominales, coagulopatía relacionada con choque profundo, naturaleza irreparable de la lesión. 3. La hepatorrafia con malla compresiva, lesiones pequeñas se cauterizan o suturan. La grado 3 y grado 4, sutura directa. La grado 4, también puede ser con malla de Vicryl, perihepática, tensión. Las profundas y tunelizadas, taponamiento con un sonda Foley. Lesiones mayores, resección y anastomosis asociada a debridamiento en las zonas desvitalizadas.
El colágeno tipo 1 liofilizado filoseal, selladores de fibrinas se pueden usar. Complicaciones del empaquetamiento, hemorragia persistente, fístulas biliares, bilioma, absceso hepático, sepsis. La sepsis por la ventilación mecánica, porque le da neumonía. La remoción del 36 a 72 horas, menor índice de sangrado con similar incidencia de infecciones si se remueve las menos de 36 horas. Trauma biliar extrahepático, lesión del árbol biliar, vesícula, colédoco. Por lo general son traumas abiertos. Cuando ocurre en la vesícula, su manejo es la colecistectomía. Lesión de vía biliar extrahepática, grado 1, contusión o hematoma de la vesícula o de la triada. Abulsión parcial de la vesícula del lecho hepático, laceración o perforación de la vesícula. 3. Abulsión completa de la vesícula, laceración del cístico. 4. Laceración parcial o completa de los conductos hepáticos derecho o izquierdo, laceración menos del 50% del hepático común o 50% del colédoco. 5. Sección más del 50% del hepático común o del colédoco. Grado 1 no requiere tratamiento, que sería la contusión o hematoma de la vesícula. Grado 2, colecistectomía, porque es abulsión parcial de la vesícula, del lecho hepático, laceración, perforación de la vesícula. El grado 3, que es abulsión completa de la vesícula o del cístico, colecistectomía. El grado 4, que es laceración parcial, laceración menos del 50% del hepático común o del colédoco, quiere una sutura más una sonda T de Kerr, si es en el hepático derecho o el izquierdo, o en el común o en el colédoco. Ya el grado 5, que es más del 50% de sección del hepático común o del colédoco, ya requiere una hepatoyeyunostomosis o colédocoyeyunostomía de Yenderux. Trauma esplénico es más frecuente en el trauma cerrado, ubicado en el hipocondrio izquierdo. Funciones hematológicas, tiene un flujo sanguíneo de 200 ml por minuto, irrigado por la esplénica. Entonces tenemos siempre 5 grados de lesión. Entre estos está el 1, hematoma subcapsular expansivo menos del 10% del área. Herida capsular no sangrante menos de 1 centímetro de profundidad. El 2, hematoma subcapsular no expansivo, del 10 al 50% del área. Hematoma intraparenquimatoso no expansivo, menos de 2 centímetros de diámetro. Laceración capsular, sangrado activo de 1 a 3 centímetros de profundidad sin compromiso de vasos trabeculares. El grado 3, hematoma subcapsular, más del 50% o en expansión. Roto con sangrado activo, hematoma intraparenquimatoso, más de 2 centímetros y herida más de 3 centímetros de profundidad y compromiso de vasos trabeculares. 4. Hematoma intraparenquimatoso roto con sangrado activo, herida que compromete más del 25% del vaso, compromiso de vasos segmentarios o iliares. 5. Vaso completamente destruido y lesión vascular iliar con desvascularización del vaso. Preservación del vaso, hemorragia menos de 500 cc, lesiones asociadas mínimas, hilio no herido, ruptura esplénica mínima, no hay coagulopatía, preservar el vaso. Esplenectomía, hemorragia más de 1000 ml, lesiones asociadas, hilio herido, ruptura esplénica masiva, coagulopatía.